Bien, continuando con la segunda ponencia de esta segunda jornada del Semana Estudio Romano, saludamos al profesor que está incorporando, el profesor Marcha, el profesor de la USAD, el señor decano, el profesor Marín, de nuestra universidad. Continuamos con la ponencia y presento al profesor Alejandro Bancalari. El profesor Bancalari ha estado permanentemente, es uno de los organizadores también de la Semana Estudio Romano de estas jornadas que se hacen de forma permanente en Valparaíso. Él es profesor y decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Concepción y nos va a presentar en su ponencia de hoy Arnaldo Momigliano, a 30 años de su muerte, algunos aspectos de su legado. Gracias, Pablo. Bien, muy buenos días a todas y todos. En primer lugar, quisiera agradecer nuevamente al profesor Raúl Bonocore, colega, amigo, por una vez más la invitación. Efectivamente, formamos parte de la comisión organizadora, pero es siempre un honor poder participar en estas actividades. Y en segundo lugar, quisiera, a modo de un pequeño homenaje, un humilde homenaje, presentar esta ponencia a don Héctor Herrera Caja. Don Héctor Herrera Caja falleció hace exactamente 20 años atrás, en octubre del año 97. Estamos en noviembre del 2017 y ya han pasado 20 años, la edad que muchos de ustedes tienen cuando estaba falleciendo. Lamentablemente, don Héctor Herrera, ustedes estaban naciendo, y él de alguna manera ha sido el pionero, el organizador de esta Semana de Estudios Romanos, que la ha continuado el doctor Bonocore y que la ha continuado también ahora, ¿no es cierto?, el profesor Pablo Donoso. Eso es muy importante de recordar en este sentido a los grandes maestros y el parangón que tiene de alguna manera con esta ponencia que quiero trabajar, que es en recuerdo de Arnaldo Momigliano. Don Héctor falleció hace 20 años atrás, después de 44 años que tiene la Semana de Estudios Romanos. Se iniciaron en el año 73 y hoy día estamos, si bien es cierto, en la sesión número 27, pero han pasado 44 años. Y eso se lo debemos justamente a él, y por eso este pequeño homenaje en relación a la figura de don Héctor Herrera Caja. Bueno, esta ponencia, en realidad, hablar sobre Momigliano es una osadía también muy grande. Es un autor, un vasto autor, conocidísimo por la mayoría de los colegas que están aquí y de los alumnos. Tiene una producción historiográfica tremenda, enorme, y en consecuencia poder sintetizar en una media hora los aspectos centrales es una tarea realmente digna y titánica. Yo he tratado, pensando fundamentalmente en los estudiantes para que puedan el día de mañana leer a Momigliano, dividir esta presentación en 5 grandes partes. Y la primera de ellas tiene que ver justamente con el tema de lo que podríamos llamar los datos biográficos. Bueno, Momigliano, piensen ustedes, nació el 5 de septiembre del año 1908 en un pequeño pueblo en Caraglio, en el norte de Italia, muy cerca de Torino, de la ciudad de Torino, por eso se le llamaba el Piemontés, por la región del Piemonte. Él sistemáticamente en la enseñanza, llamaríamos primaria o básica, nunca fue a la escuela, trabajó siempre dentro de un ambiente, diríamos, familiar. Sus padres, sus abuelos eran profesores universitarios, formaban parte de la élite de origen hebrea de Cuneo, de Caraglio en aquella época, y tuvieron una rica tradición ambiente familiar. A los 17 años ingresó a la Universidad de Turín a estudiar filología y a estudiar historia antigua, y ya a los 17 años era capaz de leer la Biblia claramente en hebreo, leía los clásicos griegos en Grecia, Heródoto y a Tucídides los leía en griego, y leía perfectamente ya latín. Ya a esa edad conocía gran parte de lo que eran las lenguas modernas, y se inscribe en la Universidad de Turín bajo el alero, ¿no es cierto?, del maestro que va a tener y que él lo va a reconocer durante toda su existencia, que va a ser Gaetano de Santi. Antes de los 22 años, prácticamente 4 años después de ingresar, él estaba ya graduado, titulado, en una tesis a los 22 años en la composición, en la estructura y en la composición de la obra histórica de Tucídides. Y en el momento de graduarse ya tenía a los 22 años 30 publicaciones. Fue profesor de historia griega en la Universidad de Roma a partir del año 31 y posteriormente en la Universidad de Turín de historia romana a partir del año 36.
a raíz del fascismo italiano y de las leyes racistas contra los judíos, en el año 38 y 31 tiene que emigrar, tiene que salir de Italia y llega a Londres, específicamente a Oxford, a partir de los 30, 31 años, y ahí le cambia completamente la visión a Momigliano del punto de vista. Hasta los 30 años prácticamente Momigliano no había salido de Italia, por los antecedentes que tenemos, siempre se había movido en Italia, y producto de esto le cambia completamente su situación para poder trabajar ahora en la ciudad. Va a ser profesor de la Universidad de Bristol, del 47 al 51, en el Instituto Warburg de Londres y en la University College de London del 51 al 85. Va a ser profesor invitado en distintas universidades europeas en Estados Unidos, resaltando entre las más conocidas, Marburgo en Alemania, la Escuela Normales Superiores de Pisa, que trabajó prácticamente del año 64 al año 85, y Chicago del 75 al 87. Recibió más de una docena de doctorados honoris causa. Falleció en Londres el 1 de septiembre del año 87, a 4 días antes de cumplir prácticamente 79 años. Un historiador que vivió intensamente la vida, como lo vamos a ver, y que finalmente tuvo una vida intensísima, llena de actividades académicas, y que por eso que hoy día estamos tratando de homenajearlo después de 30 años de su deceso. Esto es un dato realmente impactante. Escribió más de 1.700 obras, entre libros, capítulos de libros, artículos, notas y reseñas bibliográficas o recensiones. Es impresionante. Un gigante de la historiografía greco-romana. Si uno piensa que él empezó a escribir, digamos, a los 18, 19 años, a los 20 años, hasta los 79 años, son 50 años prácticamente que estuvo escribiendo. Escribió un promedio de 30 reseñas, artículos o libros, capítulos de libros por año. 30. Si uno piensa hoy día, nosotros mismos los colegas escribimos 1, 2 o máximo 3, lo máximo por año o cada 2 años. Bueno, aquí estamos en un promedio de 30 artículos, capítulos, libros por año. Por eso que una cita que me parece muy interesante de Oswald Murray, uno de sus grandes discípulos y amigos, admiradores, exclamó que Momigliano en el fondo nunca cesó de enseñar y de escribir. Bien, veamos ahora el tema prácticamente, el segundo tema que corresponde a esta primera parte de la visión, diríamos, de los datos biográficos. Dentro de los temas que yo considero que son relevantes para poder estudiar a Momigliano es el tema de el manejo de fuentes y del método histórico, cómo él fue trabajando este tema de la fuente y del método histórico. Para Momigliano el hecho fundamental y característico de la historia es estar sustentado en los testimonios. De esta forma, la dificultad para escribir e interpretar la historia es doble para él. Mayores documentos van a significar una mejor historia, y escasos documentos van a significar una peor historia. Y por eso que él, precisamente por este hecho, presenta una distinción muy tajante entre lo que él llama la historia y la novela. La historia para Momigliano presenta un rico sentido cuando depende de los datos concretos. La labor del historiador, en consecuencia, consiste en recoger e interpretar las diversas fuentes para la construcción del pasado, y es enfático en señalar que al no existir historia, en este caso, si no hay fuente, no existe la historia. Como la historia parte necesariamente de la fuente, que es algo que todos ustedes conocen y que los profesores han trabajado, pero él es enfático en ir señalando la relevancia que van a tener justamente estas fuentes. Está como sinónimo de la verdad, basado exclusivamente en las fuentes primarias y en las fuentes derivadas. Un ejemplo concreto. En el 10º Congreso Internacional de Estudios Históricos celebrado en Roma, en noviembre del año 55, le correspondió a Momigliano referirse a la situación de los estudios de historia antigua de la última década, la década del 45 al 55. En ella presentó una síntesis de las nuevas investigaciones. Se refirió latamente al tema del método histórico. Y una de las tantas dificultades, señalaba él, del estudio de la historia antigua, consistía en distinguir entre lo cierto, lo probable, lo posible, lo inverosímil, de encontrar una armonía entre la novedad y la verdad, entre la osadía y el buen sentido en Momigliano. Sugirió
y reiteró de tener una atención al trabajo y al método histórico. Cómo leer las fuentes, por ejemplo, cómo elegir entre las variadas interpretaciones posibles de los hechos atestados, cómo integrar los datos de las fuentes con otros elementos derivados de los contextos diferentes y cómo establecer el grado de verosimilitud o de certeza de una reconstrucción histórica. Los infinitos estudios momilianos demuestran el rol central que le corresponde al historiador en la elección del problema a resolver, de acuerdo con la factibilidad de los documentos, y asimismo va seleccionando su método de trabajo. La simple narración implica elección e intenta aclarar puntos oscuros y presenta los eventos desde un punto de vista particular. Es enfático en señalar que quien no tenga nada nuevo que decir es más probable un cretino que un historiador. Aquí estamos de alguna manera frente a las máximas de Momiliano, que se fueron incorporando literalmente a lo largo de su desarrollo historiográfico, y como va señalando estas ideas no solamente al principio de lo que es la importancia de las fuentes, sino que al mismo tiempo en esta idea. A propósito del método histórico, Momiliano nos hace la advertencia de que cada historiador serio en las dudas debe consultar a sus colegas, sobre todo aquellos que tienen fama de ser escépticos. Propuso otra máxima: dime qué amigos y colegas tienes y te diré qué historiador eres. Constantemente hacía referencia a ellos y a otros, y a la forma como influyeron en los distintos problemas históricos tratados. Así, en sus escritos figuran anécdotas, recuerdos personales, materiales autobiográficos que van de la mano de la explicación histórica. Al examinar algunos ejemplos en los seminarios que trabajó Momiliano y de la historia concreta de su estudio, nos percatamos que estamos frente a un inmenso patrimonio cultural y a una mente privilegiada e innovadora con una visión totalizadora de los procesos históricos. No está de acuerdo con la concepción cíclica de la historiografía grecorromana. Dice textualmente, comillas, ningún historiador antiguo, en cuanto puedo recordar, dice Momiliano, ha escrito nunca la historia de un Estado en términos de nacimiento y renacimiento. Cierre comillas. Heródoto no conoce los ciclos históricos en el sentido preciso del término. Él atribuía a las guerras médicas un único significado no cíclico, sobre todo como conflicto entre libres y esclavos. Tucídides, al describir la peste en Atenas, en que una persona pueda llegar y conocerla de antemano, si se presentase, no significa y no hay razón para creer que la descripción corresponda a una ciclicidad de la historia. Para Polibio, con excepción de la teoría de los ciclos constitucionales o las formas de gobierno, en el resto de su historia se preocupa de examinar cómo Roma se transforma en un imperio mundial. La historia romana de la República tardía y del imperio viene entendida en la perspectiva cosmopolita de la edad helenística, desarrollo necesario de idealidad política y de nuevas fuerzas religiosas, pero tampoco en el sentido de la ciclicidad. Otra de las reflexiones impartidas por Momiliano, que sustenta en dejar de lado, de alguna manera, el vicio que todos cometemos, de leer estudios modernos, o sea, el trabajo histórico parte de los estudios modernos o de la monografía, en vez de partir de las fuentes, de los textos originales. La literatura especializada actual sobre el mundo antiguo es aceptada y validada solo si su interpretación de la fuente resulta correcta. Momiliano tenía también la premisa muy clara y concreta que se parte de las fuentes a la bibliografía y no caer en una práctica negativa de muchos historiadores jóvenes hoy en día, de los estudios modernos a los documentos originales. Una de las tantas máximas fue hacer hincapié en que es peligroso e inútil ocuparse de la historiografía si no se adquiere preliminarmente un personal y crítico conocimiento de los hechos históricos. Para teorizar en la historia se debe necesariamente estudiar y conocer los testimonios, extrayendo de esto lo sustancial. Cada documento es único y va interpretado teniendo en consideración todas sus características. Juzgar un estudio moderno de historia antigua es en el mejor de los casos impresionante, decía Momiliano. En el peor y más frecuente de los casos es signo de arrogante indiferencia. Cierre comillas. Esto no significa que el historiador piemontés esté en contra de las monografías actuales. Por el contrario,
le otorga su debida y privilegiada importancia. Su deseo es insistir en el objetivo prístino de la ciencia histórica a la manera de Heródoto y sobre todo de Tucídides, como sinónimo de investigación, de inquisición y búsqueda de la verdad a partir de la fuente. De esta primera etapa continúa la labor del conocimiento y la crítica de los estudios modernos. Pasamos aquí al tercer punto, después de haber visto la parte de los datos biográficos, el interés por el método histórico, la metodología, el uso de la fuente. Otro elemento, otro aspecto que yo también considero que es relevante en el estudio Mobiliano es justamente esta relación que él tiene en el análisis de lo que llamaríamos la historiografía antigua y la historiografía moderna. Mobiliano, antes de profundizar en torno a las grandes problemáticas por él estudiadas, como el imperialismo aticodélico, la idea de la libertad griega, el helenismo, la Roma arcaica, la expansión romana, las relaciones entre el mundo hebraico y el mundo greco-romano, los emperadores de la dinastía julio-claudiana, el conflicto y acercamiento entre el paganismo y el cristianismo en el siglo IV, la decadencia del imperio, entre otros, mostraba una clara preferencia por analizar a los autores del Renacimiento, de la Ilustración del siglo decimonónico y lo más destacado de su centuria. Es por esto que se preocupa de estudiar, entre otros, a Maquiavelo, a Montesquieu, a Gibbon, a Niebuhr, a Droysen, a Mommsen, a Fustel de Coulanges, a Wilamowitz, a Meyer, a Bickerman, a Rostossev, a Bellow, entre otros. Su investigación histórica se centró sobre todo en el desarrollo de los estudios históricos en el mundo moderno. Fundamentales en esta parte son las series de escritos en torno al lugar de la historiografía antigua en la historiografía moderna. Fue intolerante, por ejemplo, con aquellos investigadores que trabajaban sobre Gibbon sin preocuparse del Imperio Romano, o en cuanto a aquellos que estudiaban el Imperio Romano ignoraban a Gibbon. Conocer la historia, pero a través de la historiografía, será tal vez uno de los temas medulares del fecundo Mobiliano. Y la síntesis que podríamos señalar en relación con este aspecto es lo que está ahí. Para Mobiliano prácticamente no existe una diferencia entre la historia y la historiografía. La historia y la historiografía como objeto de investigación formaban un solo cuerpo para la recreación de los procesos históricos. Ambas conectadas le han servido para el planteamiento de problemas históricos. Es en el fondo el análisis riguroso entre la historiografía antigua y la historiografía moderna. Esta conexión, este vínculo entre lo que llamaríamos la relación entre la historia y la historiografía. Para escribir una historia crítica de la historiografía es preciso, como ya hemos dicho, conocer tanto los autores que uno estudia como el material histórico que estudiaron. 3 años después de la muerte de Mobiliano, recordemos que escribió 1700 obras, de los cuales estamos hablando más de 100 libros propiamente tal, los otros en capítulos de libros, reseñas, notas, pero una de las obras póstumas relevantes de Mobiliano es The Classical Foundation of Modern Historiography, escrita 3 años después de la muerte, en el año 90, donde recoge aquí un tema coherente y orgánico que reflexionó durante toda su carrera académica. Para Mobiliano, la historia actual, su metodología y su cientificidad tienen sus raíces en la forma de cómo Heródoto y especialmente Tucídides concibieron la historia. El valor de la historiografía antigua a la luz de la revolución del siglo XX, en el escribir la historia. Y va haciendo todo un análisis que trato de sintetizarlo en lo que más puedo. Heródoto inventó la historia como disciplina y ciencia humana. Tucídides la perfeccionó. Fabio Pictor, utilizando la metodología griega, creó la historia nacional, siendo su máximo representante Tito Livio en el caso romano. A su vez, Polibio concibió con la expansión del imperio la noción de la historia universal. El cristianismo, con su idea de la providencia, contribuyó a potenciar y a mejorar la historiografía, hasta llegar a Maquiavelo y Guicciardini, que retoman a los historiadores griegos y romanos. O sea, nuestra historia, según Mobiliano, en la actualidad, tiene sus raíces en la historiografía greco-romana y en la tradición hebrea cristiana. Otra faceta novedosa y original que se destaca
en la obra es presentar con mucha claridad y sabiduría que la antigüedad no creó solamente un tipo de historia, la fáctica tradicional, la política militar, sino que además creó la investigación anticuaria, el estudio en torno a los tiempos remotos, investigación erudita sobre la religión, sobre el arte, las costumbres, la onomástica, los acontecimientos de ciudades o naciones oscuras, con frecuencia ajena al orden cronológico y que no tuvo pretensiones literarias o retóricas. Pero también, según Momigliano, un tercer tipo de historia irrumpe ya en el siglo IV, la historia eclesiástica con Eusebio de Cesarea, que se modela sobre la investigación erudita. Por otra parte, Momigliano resalta que en la invención de la historia pueblo-griego en el siglo V a.C. figura, a pesar de tener menor relevancia, la biografía, recuentos de hombres contemporáneos notables. Un siglo después, las escuelas filosóficas y retóricas desarrollaron el arte de discursiar en torno a individuos importantes. Se inscriben descomio, biografías idealizadas. En Roma, los miembros de la clase dirigente estaban habituados a escribir elogios de los antepasados y, al mismo tiempo, autobiografía. Momigliano reconoce, en fin, que la elección de los argumentos de investigación es naturalmente personal y subjetiva, y depende de convicciones religiosas, filosóficas, morales. Sin embargo, lo importante, una vez iniciado el estudio, es guiarse adecuadamente por los datos obtenidos o aquellos factibles de descubrir, utilizando una metodología histórica y discutiendo sobre el modo correcto de interpretar los testimonios que nos han llegado desde la antigüedad misma. No aceptaba, por ejemplo, interpretaciones antojadizas y no se limitaba a un determinado método. Destaca la libertad de trabajo del investigador. Elige su problema, su hipótesis de trabajo y la forma de exposición al dar a conocer resultados con las respectivas fuentes. La competencia del historiador se reconoce cuando éste no da por cierto aquello dudoso y no lo generaliza en el caso de casos aislados, podríamos decir, de figuras particulares. De esta forma, los problemas metodológicos en la investigación histórica van a ser el tema recurrente en el prolífico piemontés. Uno de los temas centrales que atravesaron en forma constante el pensamiento de Momigliano fue la búsqueda infatigable de la idea de libertad y de la paz en autores antiguos y modernos. Argumento, por cierto, que estuvo marcado por su propia experiencia personal como judío, preocupado por su libertad política y religiosa. De hecho, la prolusión, o sea, el discurso de incorporación a la Universidad de Turín en el año 1936, titulado Koiné e Irené, Pax Romana y Pax Cristiana, es el mejor ejemplo de un problema histórico que lo persiguió durante toda su existencia. Las coincidencias o cómo uno va particularmente, ¿no es cierto?, escribiendo un libro prácticamente toda su vida, a pesar de que escribe 100 libros, pero al final el hilo conductor va a ser siempre el mismo libro, va a tener el mismo eje central. La noción de libertad, por ejemplo, fue un eje transversal en sus estudios. Una obra juvenil, Filippo il Macedone, Saio sobre la historia greca, escrita en el año 34, se reedita en Milán, con un nuevo prólogo de Momigliano pocos meses antes de morir en el año 87. No solo esto fue un nuevo prefacio, sino que contiene las últimas líneas escritas por Momigliano y sintetiza uno de los problemas preferidos que él tuvo. Y estas líneas son aquello que puedo decir es que este pequeño libro, Filippo de Macedonia, reeditado con el nuevo prólogo, ha nacido un grupo de problemas que me ha ocupado toda mi vida. Este tema de la paz, este tema de la libertad, fue de los temas que, de alguna manera, ¿no es cierto?, fueron un eje transversal en la vida de Momigliano. Un cuarto tema es la vinculación que va a tener Momigliano con sus colegas. En algunos casos, vinculaciones muy gratas, en otras, vinculaciones ingratas. Otro aspecto sobresaliente de la producción de Momigliano fue su perspicacia, aguda crítica, polémica y antagonismos académicos con otros connotados historiadores de su época. Diríamos el protocolo
utilizado para plantear estas discrepancias, diferencias, y como una forma de darse a conocer, fueron las recensiones o reseñas. Un verdadero análisis exhaustivo, anatómico y profundo de las obras de sus colegas. Las reseñas fueron demostrando la capacidad y formación cultural, intelectual de Momigliano. Eran verdaderos artículos, discusiones y un trabajo hermenéutico sólido y crítico. Quisiera detenerme aquí 2 minutos, porque en primer lugar quisiera agradecer al profesor Álvaro Moreno de la Universidad de Córdoba, aquí presente, porque recientemente en una actividad que tuvimos en Mendoza, conversando, le comenté que estaba trabajando el tema de Momigliano y él gentilmente me envió un artículo del profesor César Sierra, un profesor español, que estaba trabajando y que había ido a Córdoba justamente a trabajar sobre Momigliano, sobre el tema de la reseña. Así que Álvaro, muchas gracias por el envío. Y al mismo tiempo agradecer al profesor Nicolás Cruz, porque con él hemos conversado mucho sobre el tema de la reseña, de la importancia que han tenido las reseñas, no solamente en Momigliano, sino que en la mayoría de los historiadores, y me comentaba justamente, aquí hay muchos argentinos presentes, que Jorge Luis Borges, que fue justamente un gran escritor que vivió prácticamente en la misma época de Momigliano. Borges, tengo entendido que muere un año antes, el 86, fue además un gran lector de libros, me decía, y hacía muchas reseñas. Él leía mucho el libro y hacía las reseñas. Hoy día esto prácticamente no se usa. Dentro de la historiografía italiana, yo diría que uno de los aspectos más centrales es estos comentarios del libro, estas reseñas del libro. Momigliano, gran parte de sus libros, de los contributi, como vamos a ver, están repletos de estas recensiones, que no eran para criticar por criticar, simplemente por sentirse, ¿no es cierto?, el que uno va a dar la última palabra, sino que al mismo tiempo por señalar los aspectos positivos que tenía perfectamente una obra determinada. Y era agudo, incisivo, en tratar de señalar los aspectos positivos del libro, como los aspectos efectivamente negativos. Y en ese sentido, los ejemplos son múltiples de las recensiones o de las reseñas que ha hecho Momigliano, solamente por mencionar alguna, yo diría tal vez de las más conocidas para ustedes. Una de ellas es con Piero Treves, que fue también discípulo de De Santis, también de origen judío, de la misma época, profesor de historia griega, de historia romana, que tenía también un carácter fuerte. La reseña que escribe le suscitó mucha divergencia de interpretación por el tema de la libertad en el mundo antiguo, o sea, cómo los griegos veían y concebían el tema de la libertad. Pero el segundo caso, yo diría el más conocido, es con Ronald Syme. Estudiado aquí por muchos de ustedes, el profesor Cruz también ha estudiado este tema, a partir de la recensión que hace de su obra The Roman Revolution, Syme, en el año 39. Porque para Syme, los romanos fueron propensos a renunciar a su libertad, para así encomendarse a un poder fuerte y absoluto. Momigliano no está de acuerdo y señala que los romanos se vieron privados de la libertad por Augusto. Esto lo hace inmediatamente al año después. De alguna manera, Syme le regala un libro. Momigliano venía recién llegado a Oxford, tenía 31 años, era una de las maneras que él podía darse a conocer también dentro del ambiente británico. Le autografía efectivamente Syme el libro a Momigliano. Momigliano a los propios meses, ¿no es cierto?, lo reseña y lo publica en el Journal Roman Study el año siguiente, en el año 40. Y en esa reseña, bueno, él va viendo claramente, ¿no es cierto?, las diferencias de interpretación que tiene, no solamente a partir del método prosopográfico, sino que de la forma como Octavio Augusto llega al poder y la importancia que van a tener en este sentido las élites. Al surgir el partido de Augusto, señala el mismo Momigliano, este va transformando y apoyándose en las élites. El PRIN quedó en el libro de Syme con características, yo diría, similares a las de Mussolini, también en forma indirecta a Hitler. Pensemos que Syme publica el libro a los pocos días de haber estallado la Segunda Guerra Mundial. Por eso que esa reseña de Momigliano fue clave, como fue clave también la edición italiana de la introducción de la obra de Syme en el año, ¿no es cierto?, 62. La rivalidad de Momigliano con otros estudiosos se mantuvo en el tiempo.
Muy famosas fueron también con el connotado historiador siciliano Santo Mazzarino, a propósito de un libro también, yo diría, clásico, ejemplar, Il pensiero histórico clásico, en 3 volúmenes, un libro escrito que tiene más de 1000 páginas en los 3 volúmenes, entre el año 65 y el año 66. Al año siguiente, Momigliano hace la reseña. En Inglaterra, normalmente, todas las reseñas eran en el Journal Romano Study, en Italia eran todas en la Revista Histórica Italiana. Al año siguiente, hace la reseña, criticando en cierta medida la obra de Mazzarino, a pesar de que es una obra gigantesca, en 15 páginas. Piensen ustedes que las reseñas normalmente uno las ve hoy día, tienen 2 o 3 páginas. Estas reseñas que yo estoy hablando de Momigliano eran todas reseñas mínimo de 10 páginas, y esta está publicada en 15 páginas, que fue reeditado en los contributi, que están aquí. Afortunadamente el profesor Bonocore ha comprado gran parte de las contributi de Momigliano para que ustedes puedan leer efectivamente, ¿no es cierto?, estas reseñas, estas notas o estos capítulos del libro. Es impresionante como el mismo Momigliano critica, por ejemplo, a pesar de que esto formaba parte de la historiografía italiana, en el volumen tercero del pensiero histórico clásico, ahí está resumido prácticamente todo lo que era la historiografía greco-romana, en 3 volúmenes. La última nota que tiene Mazzarino en el pensiero histórico clásico es la nota 555, una nota que tiene solamente 50 páginas. 50 páginas, una nota al pie de página. Pueden ser 3 o 4 artículos perfectamente. Bueno, y ahí, en esa nota, Mazzarino, cito mucho, obviamente, a Momigliano, habla sobre el tiempo en la historiografía antigua. Bueno, después, en la reseña al año siguiente, que hace, ¿no es cierto?, Momigliano, toma esa nota 555 y la importancia de lo que significa en un libro una nota de 55 páginas. Con avanzada contrajo antagonismo con Luciano Cánfora. Luciano Cánfora, actualmente activo, es un historiador de más de 80 años, importantísimo, es una de las grandes personalidades, afortunadamente, podríamos decir, de opinión pública. A los historiadores pocas veces se les llama para opinar, pero en este caso Luciano Cánfora aparece bastante en la RAI, en la televisión italiana, hablando de temas políticos, de temas culturales. Momigliano hace la reseña sobre el libro de Cánfora, Ideología del Clasicismo, del año 1980, un libro relativamente actual. Su crítica se centró en que Cánfora no describe las variadas tendencias historiográficas europeas y expresa tajantemente. Momigliano dice: quien quiera saber qué han hecho y qué han significado Edward Meyer y Gaetano de Santi no lo aprenderá en este libro. O sea, tajantemente, un libro que habla sobre historiadores antiguos, historiadores clásicos, sobre escuela histórica, sobre vertiente historiográfica, no aparece en ese libro. El punto central de la reseña fue cuando Momigliano valoró al mismo tiempo su propia aparición y citación en el libro en relación con sus obras en el periodo fascista, y especialmente en su participación en la muestra augustea de la romanidad del año 37. Bueno, este tema de la reseña da para mucho, para ir terminando. Ahora bien, es difícil poder encuadrar a Momigliano en una corriente o escuela historiográfica. A veces, no sé si los historiadores, los colegas, tratan de encuadrar siempre a un historiador en una tendencia, en una vertiente historiográfica, lo que es muy complejo. No siempre se da a una escuela historiográfica determinada. Sin embargo, desde su juventud y ya como adulto, adhirió al historicismo idealista de Giovanni Gentile y sobre todo de Benedetto Croce. Asimismo, Momigliano, como historiador teórico y en su calidad de modelo enciclopedista de gran erudición, ha sido reconocido, en especial por la historiografía anglosajona, como representante de la historia intelectual o historia de las ideas. Debido al exilio y a su abandono temprano en Italia, le significó a Momigliano un cierto distanciamiento con los académicos e investigadores italianos, con la excepción obviamente de su maestro Gaetano de Santi. En la década del 70 intenta con éxito recuperar estos contactos y relaciones con colegas y también discípulos. Entre ellos sobresalen, yo destacaría fundamentalmente a Riccardo Di Donato en Pisa, a Lelia Caraco Ruggini en Turín, a Guido Clemente en Florencia, a Carlos Ginzburg en Bolonia
y a Emilio Gava en Pavía. Este último, Emilio Gava, nos ha transmitido un testimonio de sus vinculaciones con el piemontés. En la entrevista que Humberto Laffi le realiza a Gava, señala. Laffi le pregunta: ¿fue en Pavía que conociste a Momigliano, con quien desarrollaste una amistad muy profunda en los años siguientes? Y la respuesta de Gava fue: las relaciones humanas y culturales que se establecieron entonces entre nosotros, así como nuestra colaboración científica, están testimoniados en el intercambio epistolar. La cantidad de cartas que escribió Momigliano, no solamente con Gava, sino con una cantidad de otros historiadores, está siendo trabajada, está siendo desarrollada, en este caso con Gava. Gava responde al mismo tiempo: no cabe duda que debido a las conversaciones con Momigliano, el horizonte de mis perspectivas historiográficas se amplió. La máxima de Momigliano: poder conversar con los historiadores que más saben sobre un determinado tema. Y por último, dice Gava, recuerdo una frase contenida en una carta suya: eres la única persona en Italia con la que puedo colaborar. Bueno, estos datos ustedes los pueden encontrar claramente en este libro, que originalmente fue editado en el año 2009 por Humberto Laffi, Conversaciones, ¿no es cierto?, de Emilio Gava, que fue traducido por el profesor Nicolás Cruz, aquí en la misma Pontificia Universidad Católica Valparaíso, y fue presentado este libro en 2015, 2 años atrás. Me recuerdo hace 2 años atrás que estábamos justamente presentando estas conversaciones de la historia, que no solo es un texto, y aquí le hablo a los alumnos, para conocer quién fue en este caso uno de los discípulos predilectos que tuvo Arnaldo Momigliano, que fue Emilio Gava, sino que para conocer además sobre teoría de la historia, sobre metodología de la historia, porque en el texto no solamente se habla de historia antigua, de historia romana, sino que se habla en el fondo de cómo se concibe, de cómo se entiende la historia. Momigliano a su vez tuvo relaciones muy cordiales y respetuosas en un plano académico, crítico y riguroso, entre otros, con Elías Bickerman, con Moses Finlay, con Jean-Pierre Bernard y con el profesor de la Universidad de Marburgo, Karl Kriess. Más de 50 cartas se han conservado entre los dos historiadores, demostrando una amistad humana y científica. Momigliano, que era poco dado a los elogios, en una carta precisa le señala a Kriess, comillas, no lo dice textualmente en la traducción que hace Nicolás, pero en otro texto: Gava será mi sucesor en Italia, cierre comillas. Palabras premonitorias que se transformaron en una realidad incuestionable. No deja de sorprender que en sus últimos escritos, el nuevo prólogo de Filippo, que ya mencionado en el año 87, poco antes de morir, mencione tal vez a los 3 historiadores que más influyeron en la formación y en el pensamiento del piemontés. Los 3 grandes, que para Momigliano fueron de alguna manera el modelo, el arquetipo a seguir, fue Gustav Droysen, con su Alejandro Magno y helenismo, Gaetano de Santis, su profesor de historia griega y romana, y Benedetto Croce, que lo quiso llevar justamente a Nápoles para dirigir el instituto. A partir del año 83, Momigliano junto a otros prestigiosos historiadores italianos iniciaron conversaciones para la creación de una obra monumental, la historia de Roma. Afortunadamente también, gracias al profesor Buonocore, esta obra la tienen ustedes aquí en la biblioteca del Instituto de Historia, que considero que es también fundamental. La idea fue gestada por la casa editorial Einaudi y con gran generosidad aceptó Momigliano participar en la dirección de la obra en compañía de Alco Schiavone, la historia de Roma Einaudi. Se dedicó con extraordinaria pasión hasta sus últimos días y fue un fiel defensor, preocupado e intransigente con la obra, de poder concluir el proyecto. En un principio no le gustó mucho a Momigliano el proyecto de esta obra. No fue fácil y tuvo algunas reservas en que en esta monumental colección fueran cargadas preferentemente a historiadores italianos. Sin embargo, al iniciarse una serie de encuentros y discusiones académicas en Pisa, en Florencia, en Roma, en Londres y en Chicago, su percepción va cambiando y evolucionando positivamente para la concretización del proyecto. Aldo Schiavone es muy claro al señalar que las discusiones entre el piemontés y los otros especialistas eran desiguales en la desproporción en doctrina, experiencia, capacidad y dominio de las temáticas, pero en ninguna ocasión Momigliano hizo pasar su prestigio, su conocimiento e imponerlo, siendo considerado esto para Schiavone, y por eso que lo cito ahí, la lección más bella y la humildad y generosidad de Momigliano. Esta lección de la humildad, de la generosidad de Momigliano
fue la más bella. Obra que indudablemente vale la pena volver a conocerla. La historia de Roman Naude, escrita en cuatro partes, pero en 7 volúmenes. Mobiliano debió haber escrito la introducción junto con Aldo Schiavone, pero lo pilló en la muerte. Solamente un artículo de Mobiliano sobre la historiografía religiosa del Imperio Romano está escrita en este volumen, de los 1700 obras que escribió en el volumen 4. Y por último, las consideraciones finales, 3 minutos por favor, el legado infinito. Mobiliano, de rígida formación intelectual, histórica, filosófica y religiosa, directo y agresivo, señaló siempre lo que pensaba, aunque fuera políticamente incorrecto. Fue liberal, en oposición a aquellos historiadores que no tenían nada nuevo que decir. Tuvo una visión global y policultural de la historia, crítico, ingenioso y metódico en el análisis de las fuentes y procesos históricos, no aferrado a ninguna ideología o modelo de moda. La herencia y el legado a sus 30 años de su deceso sigue completamente vigente, con coloquios, seminarios, recuerdos y homenajes. Parte de sus escritos, recopilados entre el año 1955, recientemente acaba de aparecer el último ejemplar, en el 2012, se han expuesto al público interesado en la monumental obra Contributi a la Storia degli Studi Classici e del Mundo Antico, en 10 volúmenes. Actualmente está siendo traducido al alemán. Sus discípulos ingleses Tim Cornell y Oswald Murray prepararon un encuentro y su posterior edición sobre la impronta y el significado del legado de Mobiliano. Vale decir, el empeño del piemontés en la vinculación y comprensión de la historiografía moderna sobre el mundo antiguo, el permanente interés por el conflicto y acercamiento entre el paganismo y el cristianismo, la multiplicidad de sus temas y la intensa producción científica cultural, y su triple perspectiva, repito, su triple perspectiva hebraica, griega y romana, triacorda. En el fondo, todo lo histórico, filosófico, cultural, religioso le llamó la atención, la infinita curiosità de Mobiliano. Según el profesor Leandro Polverini, profesor de la Universidad de Roma III, que ha estado varias veces invitado aquí a la Semana de Estudios Romanos, se ha estado trabajando y se continuará haciéndolo en el análisis de la obra histórica de Mobiliano y en una bibliografía intelectual, rica en materiales y documentación de su archivo, conservado en la Escuela Normale Superiore de Pisa. Corresponde en síntesis a lo que los italianos llaman la fortuna de Mobiliano en la historia de los estudios clásicos y del mundo antiguo. En síntesis, Mobiliano, erudito y filósofo, teórico de la historia, excéntrico, desgarbado, infatigable, de insaciable curiosidad intelectual y de una cultura extraordinaria, no dejaba nada al azar. El trabajo de la fuente, la crítica moderna, la astucia, la perspicacia del investigador, la claridad mental, la sabiduría, la tradición hebrea, la ironía, con los soberbios que aparentaban saber y el apoyo a las nuevas generaciones. Nada podía ser más positivo que un elogio de Mobiliano, los cuales eran inusuales. Su extensa obra y legado gigantesco deben aún estudiarse en forma profunda. Sus palabras, ideas e interpretaciones serán la luz y el modelo a imitar y a estimular a todas las futuras generaciones de profesores y alumnos. Su dominio incalculable de los grandes problemas del mundo greco-romano y su afán por resolverlos hacen de Mobiliano el arquetipo del historiador científico desvelado por la veracidad histórica. Muy rápidamente quiero mencionar, no tenemos tiempo para leer, la ironía de Mobiliano. En el año 1965, el director del departamento de la Università College London, de alguna manera vigilando, podríamos decir, o persiguiendo a los profesores, que es lo que hacían en su tiempo, como diciendo, ¿en qué usted ocupa su tiempo? Bueno, Mobiliano, irónicamente, pensando en que la historia de la vida mismo, le dice, querido Cobalt, divido mi tiempo 2 horas para dormir, 1 hora para dormir con la administración, 1 hora o 2 horas para dormir sobre la investigación, sobre la enseñanza, media hora para comer, era muy austero para comer, ¿no es cierto? 1 hora para comer con colegas, con la conversación sobre la enseñanza y la investigación, media hora de paseo, media hora de paseo, pensando
12 horas y media de investigación que en preparación de la enseñanza, leyendo, escribiendo y pensando, 1 hora de enseñanza oficial sin pensar, 1 hora de administración oficial, vean la ironía, pero que de alguna manera refleja, diríamos, cómo la historia era para Mobiliano la vida misma. La historia no se trabaja en la oficina, no se trabaja haciendo la clase, sino que en todo momento. Quisiera finalizar con un testimonio personal para expresar mis sensaciones por la oportunidad de conocer y escuchar a Mobiliano. Recién iniciaba mis estudios de historia antigua en la Universidad de Pisa. Tenía 24 años. Era el invierno de 1985 cuando tuve la ocasión de inscribirme en un seminario sobre la historiografía clásica alemana del siglo XIX. No sabía que estas iban a ser las últimas lecciones dictadas por Mobiliano en la Escuela Normales Superiores de Pisa. Lo conocía someramente a través de sus escritos. En vivo, sin embargo, fue impresionante observarlo. Sentado a lo lejos, se erguía su diminuta figura, con sus anteojos pequeños, en una postura de musa de mucha sencillez y humildad, e incluso un tanto desgarbado. Comenzó algo veloz la lectura del seminario. Se veía fatigado, pero muy compenetrado en ella. Las explicaciones que iba desarrollando eran de una fuerza y precisión histórica incontenible. La conducción y el manejo de las fuentes eran sorprendentes, lo que hacía aún más complicado seguir con atención sus ideas. El salón estaba en su máxima capacidad, pleno de historiadores consagrados, estudiosos más jóvenes y alumnos. En un instante Mobiliano llamó la atención por un murmullo que se produjo en el público. Miró, silencio sepulcral, y continuó el maestro su disertación. Su apariencia física, un tanto desgastada y desordenada, se contraponía a toda su fuerza y su riqueza intelectual que irradiaba el insigne piemontés. Finalizada la lectura del seminario, correspondió la sesión de preguntas y comentarios. Si en la exposición fue brillante, mayormente lo fue en esta parte. Dio respuesta a todas las interrogantes con una profundidad de conocimiento indescriptible. Para Mobiliano, naturalmente, había una gran diferencia entre hacer preguntas inteligentes y ofrecer respuestas plausibles. Un último alcance. Sus apuntes y sus libros, en los últimos años, cuando tuve la oportunidad de conocerlo, los transportaba en una simple bolsa de compra. Yo llamaría, la época de los que somos más viejos, una especie de pilgua. Una pilgua, una bolsa, que todos reconocían como una constante del excéntrico historiador. Sin duda, esta propicia y única ocasión que se me presentó para escuchar al maestro fue apasionante, dejando una influencia muy profunda y enriquecedora en mi formación personal. La lectura de sus reseñas, artículos y textos son una fuente inagotable de inspiración, de imitación y de erudición para el estudio del mundo clásico. Esa oportunidad fue mi primer y único contacto directo que tuve con el insigne historiador global en ese momento de 76 años, un privilegio que atesoro hasta el día de hoy. Muchas gracias. La pregunta para el profesor Bancalari. Bueno, tenía que ver con esta cuestión que él remarcó, ¿no? del rigor, digamos, en torno al método historiográfico, gracias. Digamos, este énfasis que pone Mobiliano en este artículo Las reglas del juego, en la importancia de la lectura precisa de las fuentes. Y yo le quería preguntar si en base a otras obras de Mobiliano, ¿no? Cuando él hace investigación concreta, se podía detectar también cierto interés por parte de este historiador italiano en la importancia también de la imaginación histórica, de la interpretación, porque a mí me llamaba muchísimo la atención en un artículo obituario que escribe Mobiliano sobre la obra de Rostovtsev, de 1954, creo, si no me equivoco. Él cuenta, y justo con respecto a algo que comentaba el profesor Bancalari, con respecto a la importancia de
de la autobiografía, de la dimensión biográfica de Mobiliano en muchos de sus escritos. Él cuenta una anécdota. Justo te estaba haciendo una pregunta. Con respecto a, digamos, a la importancia de la experiencia biográfica, y él cuenta que cuando le dieron a leer por primera vez, cuando era estudiante en Italia, la historia social y económica del Imperio Romano de Rostovtsev, él dice que la impresión que tuvo era que Rostovtsev no era un experto en ninguna de las áreas de crítica de las fuentes puntuales, es decir, no era un epigrafista, no era un arqueólogo, no era un especialista en numismática, pero que tenía la capacidad, sin ser un especialista en cada uno de esos campos, de manejar, digamos, la generalidad de los mismos y en ese sentido, digamos, su interpretación histórica tenía la virtud con respecto, o si uno lo comparaba con la obra de otros historiadores italianos de su tiempo, él dice, darle vida a la historia de Roma. Uno leía la obra de Rostovtsev y tenía la ilusión de estar ante los hechos, ¿no? Entonces yo quería preguntar, la pregunta era con respecto a, digamos, si usted había podido, digamos, observar en otros escritos de Mobiliano, además de este énfasis por la rigurosidad en el manejo de las fuentes y de partir a partir de las fuentes, una preocupación también por la cuestión de la imaginación histórica, de la interpretación, digamos, de la importancia digamos, de la subjetividad del historiador a la hora de interpretar lo que se encontraba en las fuentes, digamos. Sí, efectivamente. Podría comentar, Álvaro, dos aspectos. En relación con Rostovtsev, yo creo que en la última parte de la vida de Mobiliano fue cambiando su percepción sobre Rostovtsev, después de conocer bien la historia social y económica del Imperio Romano y del mundo helenístico. Entonces, no tanto en esa primera parte, a lo mejor de la crítica, podríamos decir, de considerarlo o no un filólogo, o no un arqueólogo, un epigrafista, sino que un historiador mayor. Yo creo que la parte del imaginario, por cierto, que está presente en la obra de Mobiliano, pero más que nada siempre apegado a un método y apegado a las fuentes con una interpretación muy clara, como que tajantemente él va señalando que no hay que apegarse a una vertiente historiográfica determinada, sino que seguir el método. El artículo que aparece en una obra que tú tienes que tenerla, que se llama Sui Fundamenti de la Historia Antica, ahí hay un artículo que se llama Las reglas del juego en la historia antigua, donde aparece justamente todo un análisis desde el punto de vista de lo que podríamos llamar la interpretación histórica, en que me da la impresión de que no aparece tanto el tema del imaginario como tal, en el sentido, digamos, de la forma de interpretación. Un poco Mobiliano tiene, diríamos, esta forma de entender la historia que tenía Gaetano de Santis, que tenía Rostagni, que tenía Plinio Fracaro, de un historicismo muy claro, muy conservador y muy apegado a lo que es claramente la fuente, o sea, a partir de los hechos. Un poco esta idea que lo trabaja muy bien. Se me viene a la memoria ahora un artículo precioso que se llama El historicismo revisitado, que está publicado en esta obra de Fondo de Cultura Económica, Historiografía Antigua y Historiografía Moderna. Pero gracias por el comentario. Muchas gracias. Un dato nada más, que el artículo de las reglas de juego lo tradujeron también hace un par de años al inglés, está para consultarlo en History and Theory, por ahí que tienen un poquito más de habilidad con el inglés y para... Perfecto.